Ok. Stephanie, ¿me ayuda? Si es que se logra ver la pantalla, me confirma, por favor. Sí, ingeniera, se puede visualizar la pantalla. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Como les comenté anteriormente, mi nombre es Joel Camarena. Soy ingeniero electricista de profesión, ¿no? De la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Bueno, en realidad ya llevo trabajando muchos años en el sector industrial. La última experiencia que he tenido fue en la refinería de Nexa Resource, Cajamarquilla, ¿no? Tanto aquí a nivel Perú y también en las unidades de Brasil. También tuve la experiencia de trabajar en plantas concentradoras, las plantas concentradoras que están en el centro del país. Tuve la oportunidad de también trabajar en consumo masivo, todo lo que es fabricación de papel y en proyectos. Entonces, en las distintas áreas que me he podido desenvolver, he podido ver cómo se ha desarrollado el área de gestión de mantenimiento, ¿no? Eso es un poco para que cuando puedan hacer las consultas tengan la libertad de poder preguntar sin ningún problema cualquier duda que ustedes puedan tener durante la exposición. Eh, bueno, entonces, este tema, este curso, este masterclass es un resumen general, en realidad, ¿no? Sin embargo, también he tratado de colocar algunos temas un poco específicos para que ustedes puedan llevarse una muestra de lo que podría ser el llevar el curso en su integridad, ¿no? Y he tocado este tema, he escogido este tema particularmente porque me parece algo muy importante. Primero, el paradigma del mantenimiento. Entonces, por eso vamos a empezar a hablar acerca del proceso de gestión de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué empieza o empiezo indicando como proceso? ¿Por qué es un proceso? ¿Por qué tenemos que hablar como un proceso? Y aquí voy a pedir que podamos un poco desligarnos de la mentalidad, desligarnos de los conceptos que normalmente estamos acostumbrados como mantenedores, ¿no? Ahí nos hablan del mantenimiento preventivo, del mantenimiento predictivo, del correctivo, de todo ese concepto que probablemente algunos de ustedes conozca bastante bien. Entonces, este proceso de gestión de mantenimiento lo vamos a iniciar primero entendiendo por qué un proceso. ¿Por qué tiene que ser un proceso? ¿No? Entonces, esta primera parte, vamos a olvidar un poco, a limpiar nuestro vaso, a vaciar nuestro vaso de conocimiento para poder entender primero un proceso. Entonces, vamos a empezar primero entendiendo acerca de qué es un proceso, ¿no? Si algunos no lo saben, un proceso es una secuencia, un conjunto de etapas que hacen o que determinan que podamos llegar a un determinado objetivo. Ese es un proceso. Si, por ejemplo, mi objetivo es vender en una bodega, vender productos en una bodega que pueda yo tener, entonces voy a hacer mis procesos, voy a revisar mis procesos, voy a ver cada actividad en conjunto para ver cuál sería la forma más eficiente de yo poder realizar la venta de un determinado producto, por ejemplo, en una bodega. Y cuando yo lo llevo a un supermercado, por ejemplo, entonces yo puedo ver que tengo distintas etapas, empezando desde cómo está distribuido el layout de un supermercado, dónde están ubicadas las personas que te pueden ayudar, qué información te van a dar, eh, cuáles son las etapas que yo tengo que pasar antes de llegar al cajero. Una vez que llegue al cajero, qué procesos se tienen que seguir para yo facturar, cómo me voy a retirar, por dónde me voy a retirar. Otro, por ejemplo, que es bastante conocido por la mayoría, es la atención en la diferencia entre un hospital y una clínica. Por ejemplo, una clínica tiene procesos ya determinados,
Como por ejemplo, cuando tú vas a atender o sacarte una cita personal, tú ingresas y te tienen que entregar un ticket. Tú vas a recoger un ticket. Con ese ticket, tú defines o te definen cuál es tu número de orden, dependiendo a qué tipo de especialidad vas a ir o qué tipo de cita es. Hasta ahí tú no has hecho interacción con ninguna persona. Probablemente con el vigilante, no más. Entonces, ya se generó un proceso. Todavía no has interactuado con ninguna persona, pero ya entraste a un proceso. Es decir, entraste a una secuencia lógica para poder llegar a un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Sacar una cita en la clínica. Para eso la clínica ha establecido un flujo de procesos, unas etapas secuenciales en las que están optimizando tiempo y recurso de tal manera de que tú puedas llegar al objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso, tenemos que evaluar cuál es la realidad actual de nuestro entorno. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Por qué? No es lo mismo trabajar en una planta industrial de consumo masivo, un Bacus, Gloria. No es lo mismo trabajar en Volcan, no es lo mismo trabajar en Buenaventura. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes, los recursos que se manejan son diferentes, la estructura es diferente, la estrategia, sea corporativa, la estrategia gerencial, la estrategia como organización es diferente. ¿Producen consumo masivo? ¿Producen concentrado de mineral? Correcto. Sin embargo, la estrategia es diferente. Hablamos, por ejemplo, de Microsoft y hablamos, por ejemplo, de Apple. Ambos producen tecnología y los más conocidos son los iPhone, ¿no? Tenemos ahí las computadoras y los celulares. Pero sus procesos son diferentes. Aún así, produzcan productos muy similares y las realidades y los contextos también son diferentes. Entonces, es importante partir por cuál es la realidad actual del entorno en donde estoy y cómo voy a evaluar esa realidad. Tengo que saber cuál es la estructura de mi organización, pero la estructura formal. ¿Cómo está contemplado mi organización? La gerencia de mantenimiento es independiente, depende del área productiva, depende del área operacional, existe una gerencia propiamente, existe una jefatura. Entonces, es importante que yo evalúe cuál es el contexto en el cual me estoy desenvolviendo dentro de mis funciones como mantenedor. En este proceso, como indiqué al principio, vamos un poco a desligarnos de esos conceptos de mantenimiento para tener un contexto un poco más amplio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las decisiones que yo voy a tomar en un proceso eficiente, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que evaluar en mis procesos? No solamente hablando como mantenimiento, sino hablando como un proceso. ¿Qué tengo que buscar? Por ejemplo, la participación de mi cliente. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes son mis clientes? ¿El área cliente solo es operaciones? ¿El área cliente es logística? ¿El área cliente es almacén? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Yo también soy cliente? ¿Cuál es mi rol dentro del flujo? ¿Cuál es mi rol dentro del proceso? Entonces, vamos a tener que evaluar cuál es la participación del cliente. ¿Cómo interactúa el cliente? Vamos a necesitar evaluar cuál es la estructura del proceso. Y para eso es muy probable que dentro de la estructura que se tenga no exista un flujo formal del proceso de mantenimiento. Es probable. Puede ser alguna organización un poco más desarrollada, que tenga un poco más de know-how en el proceso de mantenimiento, sí lo tenga. Sin embargo, normalmente, cuando hablamos de mantenimiento, las empresas van y agarran y enfocan sobre los conceptos que ya conocemos, ¿no? Como inicié
indicando mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, las técnicas y todo ese tema, que también es muy importante. Sin embargo, necesitamos ubicarnos en el espacio. Necesitamos ubicar cuál es la estructura actual, cuál es mi realidad, cuál es mi posición dentro de ese contexto, ¿no? Si yo soy un supervisor, si soy un jefe de área, ¿existe la posición de supervisor o existe la posición de técnico líder? ¿Existe la posición de jefe o existe solo la posición de supervisor? Entonces necesito evaluar ese contexto. Otro punto importante es, necesito revisar la flexibilidad de mis recursos. ¿Qué tan flexibles son los recursos que yo necesito? Como mantenimiento, ¿necesito recursos especializados? Es decir, hay servicios que yo debo contratar que son especializados. ¿Qué tipo de servicios? ¿Realmente son especializados? ¿O son servicios que yo puedo contratar con una empresa integradora, por ejemplo? ¿O son servicios generales? La mayoría o el mayor porcentaje en una industria normal, estándar, por lo menos el 80%, el 90% del mantenimiento son generales, es decir, de la especialidad eléctrica, de la especialidad mecánica, que te lo puede brindar una empresa de servicios generales, ¿no? Hablando de especialidades específicamente. A eso se le suman los servicios especializados, es decir, por ejemplo, una empresa que produce papel. Una empresa que produce papel podría tener algún equipo especializado como el rodillo en donde se produce propiamente el papel a una gran velocidad, es un equipo que no es común en la industria. Entonces es un equipo muy específico donde el contacto que tú vas a tener va a ser directamente con el vendor, con el fabricante, con el representante. El resto de equipos, llámese bombas, accesorios como tuberías, válvulas, normalmente los puedes conseguir con empresas de amplia gama. Entonces es importante saber qué tipo de recursos es con los que yo voy a contar. Y ahí se viene otro concepto, que es el balance. ¿Por qué? Es posible que yo esté tocando como especializado un recurso que lo pueda atender de forma genérica, es decir, con una empresa o con un personal propio, con conocimiento del equipo, y no contratar una empresa especializada en caso no fuera necesario. Como indico, en caso es necesario, es un equipo muy particular, propio de la empresa, el know-how de la empresa. Entonces, efectivamente, necesito tener al fabricante, al vendedor, al especialista. Si no es así, entonces tengo que evaluar cuál es el riesgo de subcontratar o de atender con personal propio este requerimiento. Entonces, esa flexibilidad de recursos es importante tener claro cuál es mi flexibilidad de recursos. Otro punto importante es la intensidad del capital. ¿Qué significa eso? La intensidad del capital significa, tú tienes un área a cargo, tú tienes una cantidad de recursos a cargo. Esa área, esa cantidad, obedece a un presupuesto, obedece a un capital. El área de mantenimiento, ¿qué tan flexible es con ese presupuesto? ¿En base a qué está elaborado ese presupuesto? ¿En base a un historial? ¿Está elaborado en base a un requerimiento? ¿En base a qué está elaborado ese presupuesto? Y no me refiero solamente a un presupuesto monetario, sino también a un presupuesto de recursos como personas, nuevos contratos, capacitaciones. ¿Cómo está elaborado? ¿Cuál es la intensidad del capital que maneja mantenimiento, que maneja el área, que maneja tu proceso? ¿Esto me permite automatizar? ¿No me permite automatizar? ¿Cuál es el recurso que yo voy a necesitar para automatizar mi proceso? Entonces, la interacción de todos, de estos cuatro
de estos 4 pilares, ¿qué me va a generar? Una estrategia. Tengo que elaborar la estrategia ¿para qué? Para hacer una reingeniería de mi proceso. Y aunque la palabra suene bastante amplia como reingeniería de proceso, en realidad no es otra cosa de que evaluar mi realidad actual y sobre esa realidad empezar a plasmar cuál es el flujo real y cuál sería mi primera muestra de flujo optimizado, mi primera muestra de mi proceso optimizado, cómo yo quiero llegar. Probablemente no voy a llegar en la primera etapa, voy a pasar una etapa, 2 etapas, 3 etapas, hasta ir puliendo, hasta ir llegando al flujo que yo espero. Quizás en un primer inicio no voy a poder automatizar mis indicadores, no voy a tener un software, no voy a contar con un SAP, no voy a contar con un enlace de señales para poder calcular mis indicadores. En fin, entonces tengo que saber cuál es mi realidad y hacia dónde voy a apuntar. Y para eso tengo que primero plasmar cuál es mi proceso. Y en esta interacción necesitamos entender cuáles son las diferentes dimensiones del contacto que yo voy a tener con el cliente, ¿no? Ojo, hasta ahora no estoy tocando ninguna diapositiva que tenga que ver con mantenimiento. Estoy hablando básicamente de cómo llevar un proceso. Entonces, en estas dimensiones de contacto, yo tengo que evaluar cuando diseño mi proceso, cuando diseño mi flujo, pues tengo que evaluar cómo yo genero el contacto con mi cliente. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué proceso? ¿Qué nivel de presencia física yo tengo? El nivel de contacto es alto. Yo genero un contacto face to face, genero un contacto por correo. Ahora que está más el uso del WhatsApp, genero contacto a través del grupo de WhatsApp. ¿Qué tan eficiente es esa comunicación? ¿Es una comunicación más personal? ¿Es impersonal? Entonces, necesito evaluar cuáles son las dimensiones de contacto que tengo con cada área que yo interactúo. Y si realmente esa dimensión o esa intensidad de contacto es la que requiero. Hice el ejemplo de la clínica. Cuando uno llega a la clínica, hasta que tú saques el ticket y te atiendan en ventanilla, tú no has tenido ningún contacto con ninguna persona. Normalmente no has tenido un contacto, pero ya empezaste el flujo. La pregunta es, ¿era necesario que tú tengas contacto con una persona hasta llegar a la ventanilla? Pues en su análisis de diseño de procesos de la clínica, decidieron que no era necesario hasta que llegues a ventanilla. Entonces, ¿ahí qué hicieron? Automatizaron. Tuvieron una intensidad de capital para automatizar esa etapa. Decidieron que la dimensión de contacto que yo voy a tener en esa etapa no necesita ser personal. ¿Cómo lo traslado eso para mantenimiento? Por ejemplo, la generación de OTs, la generación de avisos, la generación del plan semanal. ¿Qué tanto nivel de interacción tiene que tener un planificador con un supervisor con un técnico, para poder obtener, por ejemplo, los reportes de guardia? Cuando yo termino el turno, ¿cómo me entero de qué actividades se hicieron o de cuáles fueron las emergencias durante la guardia? De la cuadrilla o del grupo que estoy a cargo o del área que estoy a cargo. Es necesario que yo entre en contacto directo con el técnico antes de que salga, porque puedo estar en una reunión, puedo agendar otra actividad, puedo estar supervisando otro frente. Entonces necesito evaluar con qué herramientas cuento y en qué etapas de mi proceso necesito tener diferentes niveles de interacción, diferentes niveles de contacto. Cuando hablemos un poco sobre el perfil de un supervisor, el perfil de un jefe de área, vamos a entrar un poco más a detalle en este tema. Entonces, hasta ahí seguimos hablando acerca del proceso.
Cuando yo hago un análisis de mi proceso, pues evidentemente ustedes van a encontrar oportunidades de mejora dentro de su proceso de mantenimiento. ¿Cómo recibo la OT? ¿Cómo me entregan el plan? ¿Genero un aviso? ¿Cuál es el proceso de generar el aviso en mi área? ¿Cómo se genera? ¿Se generan avisos? Esa es la gestión. ¿Se genera a través del SAP, a través de un Excel, a través de un cuaderno? ¿Cuál es el proceso que sigue mi primera etapa, que es una generación de avisos? Por ejemplo, mi alerta. Entonces, yo voy a empezar a identificar oportunidades de mejora dentro de mi proceso. Una vez identificado eso, ¿qué tengo que definir? El alcance. ¿Por qué? Si yo soy una empresa que maneja SAP, entonces tengo un alcance bastante amplio. Pero si soy una empresa que no maneja SAP, que está manejando un Excel o cualquier otra base de datos que es de menor envergadura, entonces tengo que definir el alcance de qué es lo que yo voy a hacer con este recurso, porque ya encontré la oportunidad de mejora. Ahora tengo que definir un alcance objetivo, medible, alcanzable, para empezar a hacer el cambio. Pero todo este cambio tiene que ser documentado. Por eso es que es importante, y lo vuelvo a repetir, mirar a mantenimiento como una gestión de procesos. ¿Por qué? Yo necesito documentar mi proceso, necesito documentar si voy a hacer un flujo, si voy a reestructurar mi flujo, necesito documentar cómo va a ser mi flujo. Y en este proceso de documentación voy a difundir, tengo que entrenar, tengo que formalizar. ¿Cuál va a ser mi estrategia para entrenar? ¿Solo voy a entrenar a mi área o voy a entrenar a distintas áreas? ¿Cómo es que yo voy a documentar este proceso? Pero este paso de documentar no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, soy un supervisor de área y me cambian de área y todos los cambios que yo he hecho no he documentado, no he definido un alcance, no he llevado un orden de proceso, entonces eso se va a caer y la persona que venga va a empezar de cero. Y eso es un contexto típico que sucede en mantenimiento. ¿Por qué? Porque no se formalizan los procesos, porque no se documentan. Posteriormente a la documentación del proceso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar el desempeño. Y para evaluar el desempeño, en este periodo, necesito ver cuáles van a ser mis indicadores. No necesito generar indicadores complejos. No necesito. Si voy a hacer un reporte de turno, mi indicador rápido como supervisor tiene que ser, si tengo 10 personas a cargo y son 2 por turno, entonces todos los días a fin de turno tengo que tener el reporte en mi bandeja, si va a ser por correo. Si no tienen computadora, tengo que tener el reporte en mi bitácora, en mi cuaderno. Entonces yo tengo que poner cómo voy a medir, cómo voy a evaluar el desempeño, con indicadores bastante sencillos que cuando veamos el tema de indicadores lo vamos a evaluar, lo vamos a revisar, ¿no? Y posteriormente de todo ese proceso volvemos a rediseñar. Es decir, en este proceso de evaluación vamos a definir, por ejemplo, yo definí como un cambio que el técnico me haga un reporte completo y detallado con repuestos y número de partes a fin de turno de todo lo que ha intervenido. Eso yo definí. Sin embargo, en mi proceso de evaluación llego a la conclusión de que mis técnicos son mayores de 50 años, no saben cómo usar una computadora, no interactúan bien con los manuales, con los números de parte, les toma mucho tiempo, la información es incompleta. Tengo que tomar una decisión de cuál sería la siguiente etapa o el siguiente nivel para volver a rediseñar ese proceso. No me puedo quedar ahí porque ya me está dando un indicador de que todavía no estoy consiguiendo llegar a mi objetivo. Un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, si tengo 2 restaurantes, un restaurante de comida rápida y un restaurante gourmet, ambos
O un restaurante que te vende menú, mejor para que haya un entendimiento más claro, un restaurante que te vende menú y un restaurante que te vende gourmet. Ambos tienen mozos. Ambos tienen mozos. Sin embargo, su estrategia de atención es diferente. El que tiene menú necesita vender en cantidades para poder tener una rentabilidad. El que tiene gourmet necesita garantizar su calidad, necesita fidelizar, porque la gente no va a un restaurante gourmet a ahorrar costos. Ambos son restaurantes y ambos tienen estrategias diferentes, teniendo las mismas posiciones. Entonces sucede lo mismo cuando yo comparo dos plantas. Puedo tener una planta concentradora y puedo tener una planta de jugos o una planta procesadora de café. Y ambos son plantas, ambos tienen mantenimiento. Sin embargo, ambos tienen estrategias diferentes, recursos diferentes, procesos diferentes, que tengo que evaluar antes de iniciar mi diseño de proceso. Entonces, cuando yo revise todo este diseño de procesos, ¿qué es lo que voy a concluir o qué es lo que puedo encontrar? Una de las cosas que yo podría encontrar es lo siguiente. Por ejemplo, la interacción. Inicio-fin. Esto está de forma general. Y las personas que hayan tenido la oportunidad de llevar, por ejemplo, los cursos de administración de operaciones, gerencia de operaciones, administración de la producción, se utiliza bastante estas herramientas. ¿Por qué? Nosotros tenemos como inicio, por ejemplo, un requerimiento, una llamada para atender una emergencia, o un plan de mantenimiento semanal, o una OT, que todo ese inicio al final se traduce, ¿qué cosa? En un requerimiento de reparación. Este requerimiento de reparación lo recepcionamos como mantenimiento. ¿Y qué es lo que ve nuestro cliente? Nuestro cliente, la persona que interactuamos normalmente, que es el área productiva, el área de operaciones, ve la reparación propiamente, es decir, ve la etapa final, ve la interacción que tiene el equipo de mantenimiento con el sistema, con el equipamiento que está para reparar, para cambiar. Sin embargo, para yo llegar de inicio a fin, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, tiene que interactuar y tiene que pasar por diferentes etapas. Voy a hacer un ejemplo. El A12, voy a suponer que es almacén. Tiene que interactuar almacén. Pero para que almacén interactúe, necesita un requerimiento. Puede necesitar una OT, puede necesitar una reserva, pero va a necesitar un requerimiento. Ahora, por ejemplo, para que almacén compre, probablemente necesite una validación técnica. Si tenemos un área de ingeniería, un área de confiabilidad, va a tener que interactuar para que pueda validar la compra de ese equipamiento. Voy a tener que interactuar con el sistema propiamente, porque al ser una OT, una orden de trabajo, dependiendo de mi sistema, si es por un SAP o si es por otro software, voy a ver cómo voy a interactuar, cómo voy a hacer para hacer el requerimiento de los recursos por esa OT, si es que me lo permite. Voy a interactuar con el área de planeamiento. Voy a interactuar con el área de materiales, con el área de gestión de activos. Entonces, dependiendo del nivel de complejidad de la tarea, mi nivel de interacción va a ser mayor. Sin embargo, ¿qué sucede? En una empresa o en un área en donde no se han analizado los procesos, voy de inicio a fin solamente a través de la ejecución. O sea, todas esas interacciones que ustedes ven ahí, A12, D8, H40, J1, no sucede. Es como si yo agarrara, pusiera inicio, ejecución de trabajo, un G35 y fin. Y cuando instalé el repuesto, el área de ingeniería no se enteró porque ya el área de ingeniería había hecho un cambio porque el material no era el correcto.
el área de almacén no se enteró, entonces no hizo el pedido, el MRP, o dependiendo cuál es el sistema de gestión que maneje, no corrió en RP. El área de planeamiento no modificó el plan, o el área de confiabilidad ni se enteró que hubo una intervención. Entonces, esa falla que tú reparaste, esa falla que te tomó o 1 hora, 2 horas, media hora, la probabilidad que vuelva a suceder es muy alto, porque fue una atención aislada, no fue una atención vista desde una perspectiva de un proceso, vista desde una perspectiva de qué interacción tienen que tener los distintos actores para poder llegar a atender. Entonces, es importante tener esta visión de procesos para nosotros realmente atacar los problemas de fondo con una estrategia de gestión de procesos. Dicho esto, voy a poner como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una empresa, ¿no? De una minera, en donde se ha evaluado su gestión, en donde se ha evaluado su proceso, se ha hecho el primer diagnóstico. Este flujo es la cuarta revisión, más o menos. Entonces, yo he evaluado desde el punto de vista de la operación. Esto es solo una parte, ¿no? Esto es una clase general. Esto es solamente una etapa. Vamos a ver solamente unas cuantas etapas, porque son varias etapas que se tienen que ver dentro de la gestión de mantenimiento. Por ejemplo, en esta empresa, en esta minera, el área de operaciones, ¿cómo interactúa? ¿Cuál es el flujo que tiene que seguir el área de operaciones? ¿Para qué? Para que me genere un aviso de mantenimiento a través del SAP. ¿Qué tipo de aviso me va a generar? ¿Un M1? ¿Me va a generar un M3? ¿Es correcto que me genere un M1? ¿O es correcto que me genere un M3? Entonces, es importante que yo defina cuál es el proceso que tiene que seguir el área usuaria, que normalmente es el área de operaciones. Y aquí se está indicando cuál es la interacción y quién va a recepcionar. Por ejemplo, si aquí el área usuaria, que es una persona de operaciones, va a generar un aviso en el SAP, entonces ese aviso tiene que ser evaluado por el área de planeamiento. El área de planeamiento es la persona que necesita recepcionar ese aviso, porque hay que tratar el aviso, ¿no? En esta evaluación de proceso también se evaluó y se colocó la función de un inspector, la inspección. ¿Cómo voy a realizar una inspección? Tiene que haber una ruta de inspección, tiene que haber un tipo de aviso para una inspección. ¿Qué tipo de aviso es una inspección? Por ejemplo, en este caso, un tipo de aviso es un M4, que me está dando el indicativo de que estoy atendiendo una OT de ruta de inspección. Entonces, cuando yo evalúo mi proceso, puedo conseguir realizar, diseñar cuál es el flujo que va a atender a mis necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando operación, en este caso estamos hablando inspección. Por ejemplo, ejecución, este es un curso más para supervisores, ¿no? Aquí está un poco más detallado. ¿Qué recibe el supervisor normalmente, semanalmente en una planta concentradora, en una industria? ¿Qué es lo que recibe? Un plan semanal. Un plan semanal que te lo entrega el planificador, el programador, dependiendo de la estructura. ¿Qué tanto se ajusta a la realidad de ese plan semanal? Porque una vez que me entregan, yo tengo que ejecutar. Y si ese plan semanal no tiene cargados los materiales, ¿cómo se ha planificado? ¿Está con los materiales cargados? ¿Está con las actividades que debería contemplar? ¿Está con las interferencias? Por ejemplo, si mi plan me indica que yo voy a intervenir una bomba de una planta concentradora, una bomba de sumidero, mantenimiento de bomba, pero cuando yo abro la OT está vacía, o la OT no me indica qué es lo que yo voy a hacer. Mantenimiento de bomba es genérico.
¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar un impulsor, voy a cambiar eje, voy a cambiar rodamientos, voy a cambiar sello mecánico, solo voy a inspeccionar. ¿Qué voy a hacer? Si implica un cambio, si implica una intervención o un mantenimiento invasivo, ¿están cargados los materiales? ¿Deberían estar cargados los materiales? ¿Por qué? Porque eso me indica productividad. Si yo me entero recién de lo que voy a hacer el mismo día, voy a intervenir el equipo con una OT que no tiene claro las actividades que va a decir, mucho menos va a tener claro cuáles son los materiales que voy a utilizar. Entonces, se dan cuenta el impacto que genera no evaluar un área de mantenimiento como un proceso y no evaluar cómo va a interactuar el supervisor con las distintas áreas soportes. ¿Qué voy a hacer cuando no ejecuto una OT? ¿Cómo lo voy a tratar cuando no ejecuto una orden de trabajo? ¿Qué voy a indicar? Si mi herramienta es, vuelvo a repetir, si tengo la ventaja de utilizar un SAP, ¿cómo voy a voy a sacarle el máximo provecho al SAP? ¿Qué transacciones yo voy a utilizar para poder tratar AutoT, para poder notificarla, generarle el historial? Entonces, si voy a generar un aviso como supervisor, ¿qué tipo de aviso voy a generar? ¿No? Si voy a generar una OT por emergencia, ¿qué tipo de OT debo generar? ¿Qué tipo de OT se ajusta a mi proceso? Sí, hay un concepto general de qué tipo de OT yo debería generar. Ahora, ¿cuál es la realidad actual que yo tengo? Una vez que ejecuto el trabajo, ¿cómo voy a plasmar esa ejecución al sistema? Y un paso antes, ¿hago que pase eso? Plasmo la información. Hay una cultura de reporte de las actividades que yo realizo en planta hacia mi sistema. Mis indicadores me están reflejando. Mi equipo tiene el hábito de o la cultura de reportar, saben cómo reportar. Entonces, cuando yo hago una evaluación del contexto real, voy a poder hacer un flujo. Voy a poder hacer un flujo que atienda mis necesidades, el que se ajuste, porque no necesariamente se va a ajustar el que te diga el libro. Para eso, en el curso vamos a entender bastante cuál es la realidad que tiene el participante, ¿no? O sea, yo estoy en una planta de cartón o estoy en una planta cementera. Yo te puedo dar el concepto general de qué es mantenimiento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para agarrar ese concepto, esa teoría, y plasmarlo a la realidad? Ese es el trabajo que tengo que hacer, porque para eso soy gestor, supervisor o jefe de mantenimiento. ¿Cómo voy a hacer para trasladar eso a la realidad? Y después hacer eso, que eso funcione, ¿no? Entonces, de manera general, este es un ejemplo de un flujo de procesos. Ok, continuando entonces. Cuando yo tengo en la realidad, por ejemplo, este es un tema un poco más específico para los supervisores específicamente. Cuando yo tenga una planta, puedo tener un SAP, puedo tener un Excel, extremos, pero necesito organizar mi base de datos como supervisor. Yo tengo una guardia que atender, un turno, una cuadrilla, un grupo de personas que hacen trabajos todos los días. ¿Cómo estoy manejando esa información? ¿Cómo estoy haciendo que esas actividades se plasmen para que después yo pueda tomar acción como supervisor, como líder de mantenimiento? Entonces es importante primero que se evalúe cómo está el registro de los eventos en mi área como mantenimiento. ¿Cómo estoy registrando? Sobre eso tengo que ver cuáles son las informaciones que yo debería tener. Y acá ustedes tienen un ejemplo tangible, por ejemplo, en un Excel. ¿Cómo puedo hacer en un Excel? No tengo un recurso adicional. Ok, voy a empezar. Entonces defino a través de mi proceso, a través de mis etapas, la realidad de mi planta, qué cosa yo debería reportar. Mis eventos, mi descripción de falla, estandarizo mis modos de falla, estandarizo mis motivos,
los tiempos, por ejemplo, si yo tengo un horómetro en el equipo, va a ser mucho más fácil. Si no tengo un horómetro en el equipo, voy a tener que empezar haciendo manual. Y me va a servir como referencia para yo poder generar mis acciones. Pero tengo que empezar con un registro estandarizado de mis eventos. Y este registro de eventos tiene que ser comunicado a todas las personas involucradas. Empezando de mi equipo, porque mi equipo que salió en turno noche, que ya está durmiendo, hizo unas actividades, tuvo que haber hecho un reporte, y el de turno día que está ingresando tiene que enterarse. Si la realidad de mi planta no me permite que interactúen ambos turnos por un tema de relevo, pues entonces con más razón necesito tener un reporte estandarizado. Si la realidad de mi planta me permite que haya un relevo, va a reforzar este registro de eventos. Y este registro de eventos tiene que ser estandarizado y comunicado. En este caso, desde un Excel, yo puedo generar un Faceplace con una programación BBVA de Visual Base y puedo enviar por correo el mismo Excel a través de la programación, puedo enviarlo por correo. Entonces, estoy haciendo uso de una herramienta que es libre, que es de uso común, para poder mejorar mi proceso. Porque es mi realidad. Es con lo que cuento actualmente. Y voy a empezar a entender qué es lo que realmente está pasando en mi planta, el tiempo que no estoy, o en los momentos en el que no estoy con mi gente que está interviniendo, con el equipo que está interviniendo. Una vez hecho esto, obviamente definiendo las criticidades de los equipos para tener una mejor evaluación, definiendo qué tipo de equipo es, estandarizando los motivos, que también va a ser otro trabajo que se tiene que hacer, porque es posible que no tenga estandarizados los motivos. Entonces necesito estandarizar. Para eso, si no cuento con los recursos considerables para hacer todo un análisis, pues empiezo con motivos básicos que se pueden elaborar. Cuando llevemos el curso a más detalle, vamos a hacer un pequeño ejercicio para generar un reporte y poder iniciar nuestra estrategia, ¿no? Una vez que yo pueda generar este registro de eventos, vuelvo a repetir, con el recurso que tengo, este es un ejemplo de un Excel, pero aquí viene otro ejemplo. Este es un ejemplo de implementación con un Power BI, con un PI Vision. ¿Qué significa esto? Que las señales de falla o las señales de parada del equipo, yo lo tengo en el PLC y el PLC va a un software que me permite extraer. Entonces tengo esa capitalización que hablamos en un momento, tengo ese recurso a la mano. Entonces lo tengo que utilizar. ¿Por qué? Y acá hago un ejemplo que normalmente sucede en las plantas. La mayoría de plantas tiene su grupo de WhatsApp. Y eso es totalmente debatible de cómo lo puedan utilizar. Pero el WhatsApp no es gestión de mantenimiento. El WhatsApp no es registro formal de mantenimiento, ¿no? El WhatsApp solamente es un complemento. Me manda con foto, genial. Sin embargo, no te permite administrar una gestión de mantenimiento. Aquí hago un ejemplo de cómo se registraba a través de un WhatsApp y en realidad cómo haciendo uso de las herramientas con las que cuenta la empresa, haciendo un análisis de mi proceso, haciendo un análisis de los recursos que tengo, entonces se llega a la conclusión, ¿por qué utilizo WhatsApp? ¿Por qué calculo manualmente mi disponibilidad? ¿O por qué calculo manualmente los eventos que suceden? Si yo tengo un software, que es un PI Vision, un Process Book, o algún software que me permite extraer las señales desde el PLC y poderlo tener como registro. Entonces, hago uso de los recursos que tengo. Ya sea que tenga unos recursos altos, que normalmente los pueda tener, por ejemplo,
una minera, una planta concentradora, o que tenga recursos básicos, que podría tener una industria de producción media-baja. Indistinto a eso, tengo que evaluar cuáles son mis procesos. Y en función a eso, cómo voy a rediseñar mi proceso y cuáles son los cambios que tengo que hacer. Y este es un ejemplo claro. Aquí, en esta diapositiva, se puede ver que se está manejando un software, un dashboard completo, porque el recurso me lo permite. Sin embargo, aquí estoy manejando similar, porque el recurso me lo permite, porque lo que tengo es un Excel. Es lo primero que tengo, pero necesito dar ese primer paso, porque el diseño de mi proceso me manda para eso. La evaluación de mi proceso me dice que no tengo SAP, o me dice que sí tengo SAP, y me dice qué porcentaje de utilidad o qué porcentaje de uso le estoy dando a lo que tengo. Si tengo un SAP, estoy sacando el máximo provecho como ejecución, como planeamiento, como programación. La programación tiene claro cuál es su función, el planificador tiene claro cuál es su función, entonces es muy importante definir mi proceso, muy importante. Posterior a nosotros tener el registro de los eventos, pues obviamente vas a tener un historial, pero como un supervisor tiene que atender la planta y cuando llega lo primero que vas a recibir es una llamada porque algún equipo está fallando o hay que atender alguna alerta, entonces necesitas empezar a focalizar tus servicios. Una vez que tú registras tus eventos y hablamos con el recurso que tengas, pues hay que empezar a priorizar. Y para priorizar hay que utilizar la herramienta clásica, que es el Pareto. Vamos a ver en dónde estoy, en qué área, en qué sección estoy empezando a tener mayor atención. Es decir, dónde está enfocado más mi equipo, mi cuadrilla, los técnicos que estoy teniendo, mecánicos, eléctricos, instrumentistas, dónde están atendiendo normalmente. Y es posible que te des una sorpresa cuando veas los números, porque vas a evaluar que hay alguna determinada área que normalmente es la que te está generando foco, o ya lo estabas intuyendo probablemente. Sin embargo, no tenías un registro de cuáles eran los modos de falla estandarizado, las causas, los tiempos, si era una falla intermitente, porque una falla prolongada es bastante típico registrarlo. Paró la línea de producción, paró la empaquetadora, paró la bomba por 10 horas. Evidentemente vas a tener un registro, por lo menos te vas a enterar de que hubo esa parada o los involucrados se van a enterar. Pero ¿qué pasa si tuviste una parada de una línea, una empaquetadora de 5 minutos cada 2 horas? O 5 minutos cada hora. Va el operador, levanta el sensor o acomoda la faja o acomoda cualquier componente o acomoda la puerta que te manda a parar. Entonces son fallas intermitentes que no estás consiguiendo ver y que en algún momento eso te va a generar una parada mayor. Necesitas registrar los eventos y necesitas entender cuáles son fallas que son consecutivas y de corto tiempo y cuáles son estas fallas largas que te están generando también paradas considerables. Yo sumo paradas de 5 minutos en líneas de producción, por ejemplo. Si sumo paradas de 5 minutos y estoy produciendo, no sé, 200, 1000 botellas por minuto, 5 minutos es bastante. Si yo estoy en una planta concentradora y estoy bombeando relavo y para la bomba por 5 minutos, probablemente voy a tener una inundación del sumidero, si es una bomba de sumidero. Pero tengo que entender cuál es la realidad. Tengo que entender cuál es el contexto en el que me estoy desenvolviendo. Entonces, es importante realizar un análisis de Pareto con la información que tengas, con el recurso que tengas. Vamos a tener que armar el Pareto. Y en función a eso, vamos a definir qué vamos a hacer. Por ejemplo, ahí habla sobre filtros. Esto es de minería.
Ahí habla sobre filtros. ¿Qué voy a hacer en ese filtro? Entonces ahí me va a indicar cuáles son los modos de falla que están asociados a ese filtro. Evidentemente, lo primero que voy a hacer cuando yo vea este número, voy a atender los dos primeros equipos. Y si no tengo el recurso, me voy a ir al primer equipo. Y voy a atender al primer equipo de acuerdo a los modos de falla que he registrado. Y voy a tener que hacer, ahí entra tu concepto de correctivo programado, ¿no? Ahí entra a interactuar el área de ingeniería. ¿Por qué? Suponiendo, mira, es un sensor que a cada rato falla, se genera en corto. El nivel de protección, mira, es un IP65. Mira, hay que cambiar, entonces hay que hacer una evaluación, podría ser un IP67, un IP68. No, es un rodillo que constantemente la chumacera le entra lodo. Entonces busco una chumacera sellada, le cambio de material. Entonces empiezo a evaluar, pero interactuando. Y para eso vimos anteriormente el proceso de interacción, ¿recuerdan? De cómo yo interactúo, porque no puedo trabajar de forma aislada como ejecución, sino cómo yo voy interactuando con los distintos actores de mi gestión de mantenimiento. Y no estoy hablando de gestión de mantenimiento solamente a los de mantenimiento, sino a los que interactúan con mantenimiento, logística, compras, almacén, entonces operaciones propiamente, producción. Entonces tengo que evaluar ese contexto para poder enfocar mi priorización. Cómo voy a analizar y cómo voy a priorizar. Esto es un resumen general, vuelvo a repetir, es un resumen general de parte del curso que vamos a llevar. He tomado algunas diapositivas que vamos a utilizar, pero es un resumen general, ¿ya? Y vamos a tocar también otro tema bastante rápido, que nos va a tomar unos minutos. No sé si sea posible eso, tomarnos unos minutos, porque ya son las 9. No sé si me podrían confirmar. Bueno, voy a continuar, ya que no hay confirmación. Otro punto importante es el seguimiento de las acciones. Yo puedo hacer un dashboard de las acciones que voy a definir sobre mis líneas de producción. Una curva S. Y este dashboard puede ser un Power BI, puede ser un SAP, ¿no? Que tiene su versión ahí de Safari SAP, si no me equivoco. Puede ser un Excel, dependiendo de la herramienta que tengo. Entonces, yo hago un seguimiento a las acciones más críticas que tengo, por línea de producción, por semana, y una curva S de cómo estoy avanzando. ¿Por qué? Porque este análisis es sobre una planta que está en una etapa de crisis, que estoy teniendo un alto nivel de emergencias. Necesito salir de ese nivel de emergencias. Necesito llegar por lo menos a estabilizar mi planta para poder empezar a generar otras estrategias de mediano plazo. Porque mientras tanto voy a atender todos los días lo que falla. No voy a tener una posibilidad de previsión. Como resumen, hemos hecho una evaluación del proceso, una realidad del proceso, estrategia de cómo rediseñar mi proceso, cómo hacer un levantamiento de información, un análisis, un registro estandarizado, cómo priorizar a través de una herramienta como el Pareto y un seguimiento a través de un dashboard, dependiendo de la herramienta que pueda tener, pero yo puedo hacer seguimiento con un dashboard y saber cómo van con mis acciones propias o las acciones, si por ejemplo es algún área, ¿no? O alguna posición como un planificador, por ejemplo, que el repuesto no es de reposición automática. Y cuando hice la evaluación justamente me demoro porque siempre que voy a buscar ese repuesto, no hay.
porque no es de reposición automática. Esa, por ejemplo, es una acción para un planificador, dependiendo de si está o no está dentro de sus funciones, o del programador. Para eso tengo que realizar un análisis de mi proceso. Vuelvo a repetir. Otro punto importante es la gestión de personas. Todo supervisor está a cargo de personas, está a cargo de un grupo de personas. Entonces, yo necesito saber como supervisor cómo es que voy a liderar este equipamiento, qué contextos. Y en el curso justamente vamos a hablar mucho acerca de cuáles son los perfiles o el perfil, cuáles son las herramientas que tiene que tener un supervisor para dirigir. Porque yo puedo dirigir una empresa que tenga sindicato, que normalmente las mineras tienen sindicato. Puede ser una empresa que no tenga sindicato, que son pocas. Puede ser una empresa que la mayoría sea primerizado, es decir, el grupo de gente que está en mantenimiento bajo mi cargo, en su mayoría son propios de la empresa, o es una atención con un porcentaje alto de una empresa prestadora de servicios, ¿no? O de una empresa tercerizada. O sea, ¿cuál es la realidad? Y sobre esa realidad tengo que gestionar. ¿Cómo voy a hacer la gestión? ¿Cómo voy a repartir mi guardia? ¿Cómo voy a repartir el turno? Esa priorización que hice, ¿cómo voy a hacer mi equipo? Técnicamente, ¿cuál es el nivel que tiene? ¿Consiguen ellos atender las emergencias? ¿Vuelve a fallar lo que ellos están atendiendo? ¿Hay alguno o hay lo que se llama el indispensable, esa persona de que se necesita sí o sí de esa persona para que ejecute el mantenimiento? ¿Qué tengo que hacer para abrir esa caja negra, si es que existen cajas negras? Yo le llamo caja negra a ese conocimiento específico que solo se encuentra en una o dos personas, que tienes que depender de esa persona para que repare el equipamiento A, pero si no está él, no hay cómo se repare, porque solamente él sabe la falla. ¿Cómo voy a gestionar eso? Tenemos que tener una estrategia para romper esas cajas negras. No pueden existir cajas negras en el área. Entonces, vamos a hablar, esto es de forma general, de qué manera aprenden las personas. Considerando que las personas que están bajo mi cargo, como supervisor o como jefe, con las personas que estoy interactuando, tienen un modelo. Existe un modelo que se llama 70-20-10. El 70% de lo que se aprende es ejecutando, realizando las tareas. Es decir, interactuando, ya sea como supervisor, como jefe, con la persona que necesito entrenar. Ahora, si yo no tengo el conocimiento técnico para entrenar a esa persona, para hacer que aprenda, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito elaborar cuál es mi estrategia para hacer que esa persona, por ejemplo, tenga fallas constantes en la noche porque hay una bomba que a cada rato tengo fuga de estopas. Pero cuando está de turno tal técnico, no se consigue resolver. ¿Qué voy a hacer? Entonces, tengo que hacer uso de esta herramienta. La herramienta te dice 70% del aprendizaje de una persona es a través de la ejecución, a través de la práctica, a través de generarle una rutina, una tarea. Pero para yo generarle una rutina, si ustedes se recuerdan, hablamos acá de un punto importante, documentar el proceso. Si yo voy a hablar de una rutina y quiero que esa persona empiece a practicar de forma estandarizada y empiece a solucionar en el turno, en la guardia, entonces tengo que documentar ese proceso. Tengo que elaborar un procedimiento. Por ejemplo, ajuste de estopas, si es una bomba con estopas. Si es una bomba con sello mecánico, regulación, instalación de sello mecánico. ¿Cómo funciona un sello mecánico? Entonces, tengo que documentar ese proceso. Tengo que estandarizar de tal manera que yo pueda aplicar 70% en ejecución. Esa persona va a practicar. 20% feedback. 20% es ejemplo. Si soy un supervisor y yo le pido a mi equipo de técnicos que ingresen temprano
y que ordenen el taller. Pero cuando ellos llegan a planta, ven que mi oficina está desordenada o mi sitio, mi escritorio está desordenado y que encima yo llego tarde. ¿Ustedes creen que ese 20% va a ser efectivo? No va a ser efectivo. Entonces, si te estás preguntando por qué mi equipo, por qué mi gente no me está haciendo caso, evalúa esta metodología. Y el 10%, ¿qué cosa? Capacitaciones, entrenamientos, lecturas formales, que son importantes, sí, pero tenemos que llevar, por ejemplo, esta capacitación o esta especialización, pues va a ser importante y va a generar valor cuando agarres los conceptos y los lleves a tu planta, los lleves a tu realidad. Entonces vas a ajustar tu proceso a la información que recibiste. Eso es parte de lo que podemos tocar ahora. Con eso yo daría por concluido esta primera etapa, este masterclass de gestión de mantenimiento. Podemos continuar con la etapa de preguntas. Listo. Bueno, continuamos con la etapa de preguntas y respuestas. En la barra de herramienta tenemos una opción que nos dice, bueno, QIA, donde podrán efectuar sus consultas, sus preguntas, para hacérselas llegar al docente. Daremos unos minutos para que vayan colocando sus preguntas. Listo. Tenemos una primera pregunta de parte del participante Jean Martín Barbarán Díaz, que nos dice cuál es la finalidad del curso. Bueno, primero, uno de los objetivos de este curso es tener claro, evidentemente, cuáles son los conceptos asociados a una gestión de mantenimiento y trasladarlos a la realidad a la que uno se encuentra, ¿no? Y lo más importante es cómo lo voy a trasladar, qué pasos puedo seguir para trasladar lo que yo aprenda hacia la planta. Y lo otro es cómo voy a gestionar mi equipo, cómo voy a hacer esta gestión de personas, qué requisitos debo cumplir como líder de mantenimiento, qué skills, qué herramientas debo tener yo para enfrentar una situación compleja, una conversación difícil, una evaluación no solamente técnica, sino una evaluación de competencias de mi equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a depender de mi equipo. Necesito que mi equipo sea un equipo de alto desempeño, es decir, que empiecen a generar resultados, obviamente a través de un conocimiento técnico, pero también a través de una dirección. ¿Y esa dirección quién la da? El líder de mantenimiento. Conforme. Eso es. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta, que, bueno, nos dice, ¿qué programas recomienda para mejorar la gestión del mantenimiento? A ver, como comenté a un inicio, mucho depende del contexto en el que se encuentre la empresa donde está laborando. Evidentemente, uno de los mejores programas más robustos que se tiene es el SAP. Sin embargo, el SAP es muy bueno si lo sabemos utilizar, porque es una plataforma bastante robusta. Yo sugiero que evalúes primero o se evalúe primero cuál es la realidad con la que tienes tu planta, ¿no? Porque normalmente adquirir un software, dependiendo de la planta,
depende mucho de cuál es el presupuesto, que también lo hablamos. ¿Cuál es el presupuesto que tiene? O cuáles son los resultados. Cuando uno presenta a gerencia, cuando presenta al directorio la adquisición de una nueva tecnología, pues tiene que dar resultados. Estamos en la época de que demuéstrame qué cosa voy a obtener como beneficio para darte ese software o para darte determinado recurso. Evalúa qué recurso primero tienes y con el recurso que tienes, hasta dónde puedes llegar. Y si me hablas de qué software sería bueno, sería genial, si es que tienes el SAP, evalúa qué porcentaje de utilización, de aprovechamiento se le está haciendo a este programa. Eso es. Listo, pasamos a la siguiente pregunta, que es del participante Renzo Paredes, y nos dice, ¿cuándo tercerizar el mantenimiento? Es una pregunta muy interesante, porque va a depender mucho de la estrategia que tú puedas tener como empresa, ¿no? Y la tercerización del mantenimiento normalmente se da en una tercera etapa, en un tercer nivel, a partir de un tercer nivel. ¿Qué significa eso? Es cuando tú ya tienes un poco más estandarizado, cuando tienes un poco más controlado, sabes qué etapas puedes tercerizar y sabes qué etapas no puedes tercerizar. Entonces, lo primero que yo recomendaría, ¿no?, de forma general, es evalúa qué etapas no te generan un primer impacto mayor por seguridad, por producción y por costos, si es que quieres empezar en la tercerización. ¿Por qué? Porque algo que tú tienes que mantener como organización es el know-how de tu planta, el know-how de tus equipos. Una empresa tercera normalmente tiene un alto nivel de rotación, es decir, no vas a poder fidelizar al técnico. Si al técnico de la empresa tercera le ofrecen un mayor sueldo, un mayor beneficio en otra empresa, él se va a ir. Entonces, tu know-how de tu equipamiento no puede estar ahí. Evalúa si es una línea de producción, si es una planta propiamente, un sector de la planta, ¿no? Puedes empezar con un sector de utilities o utilidades que se le llama, un sector, o alguna línea de producción que sabes que la tienes un poco más controlada. Y la recomendación inicial sería no tercerices el know-how de la empresa. Es decir, si tienes algún conocimiento muy específico de la planta, mi recomendación es no tercerizarlo, sino mantener ese conocimiento, porque el impacto que va a generar sobre costos, sobre producción y probablemente sobre seguridad va a ser mucho mayor. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta, que es del participante Carlos Pedro Alarcón, que nos dice qué software nos recomienda para apoyarnos en el proceso. Miren, veo que acá está, pero es la segunda pregunta acerca del software. Si hablan del proceso, el mejor software que tienen es lápiz y papel. Y el segundo, que es conocido, es el vicio, si quieren trasladarlo. Miren, yo recomiendo no hacerse tanto problema con la elaboración de mi proceso, ¿no? Porque el software va a hacer lo que tú le dices. Tú ingresas una información vaga y te va a salir una información vaga, ¿no? Puede ser el mejor software. Puede ser el SAP. Si quieres, por ejemplo, analizar datos, puede ser el Minitab. Te puedo recomendar el Minitab. Si quieres hacer simulación, MATLAB. Si quieres mejorar tu gestión propiamente, el SAP. Sin embargo, más que eso es evaluar tu proceso. Primero, evalúa tu proceso, evalúa tus recursos y evalúa el uso que le estás dando a ese recurso. ¿Qué tanto estás utilizando? Y no me refiero solamente a un recurso tangible como un software. Por ejemplo, a tu equipo, a las personas que conforman. Quizás por ahí tengas alguna persona que conozca de, no sé, si es una planta
de consumo masivo que conozca de servos, pero no le das la oportunidad de que te haga mantenimiento a los servos, de que te regule los servos, porque no has mapeado ese proceso, no has mapeado que él es una persona que conoce. O tienes un software que te envía señales directamente a tu computadora, pero no tienes de conocimiento que existe ese software en tu organización. Entonces, es importante mapear la realidad de tu proceso. Y sobre eso, ¿cuál es el porcentaje de uso que le estás haciendo al recurso? Recuerden que toda organización, toda empresa, el principal objetivo es generar utilidad, generar ventas. Ese es el principal recurso. Entonces, ese es el principal objetivo de una empresa. Un negocio está hecho ¿para qué? Para ganar dinero. Entonces, para nosotros solicitar la compra de algún recurso, tenemos que presentar cuál es la ganancia. ¿Qué voy a ganar? Es lo primero que te van a decir cuando usted o la persona que requiera solicita algún recurso. Se está utilizando todo lo que ya hay actualmente en planta. Entonces, yo recomendaría primero eso. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, tenemos otra pregunta de Jean-Paul Torres, que nos dice, bueno, ¿tocaremos el plan de mantenimiento o gestión de mantenimiento en línea amarilla, equipo pesado? Miren, este curso está enfocado básicamente a una planta, a plantas industriales, ¿no? O sea, plantas procesadoras, minería, consumo masivo. Sin embargo, puedes utilizar las herramientas que se pueden entregar, que son herramientas muy similares, ¿no? Pero, por ejemplo, si me hablas de equipo pesado de línea amarilla, hay una gestión de mantenimiento para eso, ¿no? Por ejemplo, si quiero intervenir una, eh, un jumbo, si quiero intervenir ese tipo de equipos, una retroexcavadora, si quiero intervenir cualquiera de esos equipos, puedo utilizar la gestión de mantenimiento y sobre eso, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿No? Normalmente esos equipamientos sí se trabaja con números de parte, por ejemplo, para hacer los reportes, se tiene que hacer una trazabilidad, un seguimiento, porque se depende mucho de hay una dependencia muy alta de la logística que se tenga y también dependiendo del equipamiento hay un nivel de especialidad que se puede tener. Podemos hacer unos ejemplos, ¿no? De algunos equipamientos, pero el curso está mayormente enfocado a las estrategias en plantas. Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Francisco Cueva. Nos dice, ¿qué tan importante es las notificaciones de las OT en el SAP? Yo te diría, ¿quién es la persona que preguntó? Francisco Cueva. Francisco Cueva. Francisco, es como si te compraran o te compraras un zapato, eres talla 40 y te entregan en la caja talla 38. Llegas a tu casa y a la fuerza te tienes que poner el zapato. No, tienes que ir a la tienda, tienes que regresar a la tienda a decirle que no te han vendido el zapato que tú querías. Pero ¿qué sucede? Si nosotros no notificamos va a pasar exactamente lo mismo. No vamos a saber qué es lo que realmente está pasando en la planta. No vamos a poder medir. Si tú no mides, no vas a poder controlar. Si tienes problemas de notificación, mi sugerencia es, primero enfócate en cuál es la cultura que tiene tu equipo. ¿Qué cultura actualmente tiene tu equipo? Y segundo, ¿qué tipo de liderazgo consideras tú que tienes con tu equipo? Porque la notificación, aparte de ser un tema técnico, tiene que ver mucho con un tema cultural. Y yendo específicamente a tu pregunta, pues es una vena, es una arteria del mantenimiento o la notificación. Es muy importante.
Si tú me dices de 1 a 10, 9.9 es la importancia. Incorrecto. Continuamos con la siguiente pregunta, que es de Jonathan Horna, que nos dice, ¿qué hacer cuando la empresa trabaja de manera tradicional? A ver, de manera tradicional es un poco ambigua, ¿no? Yo me voy a que la estructura tiene probablemente un gerente, un jefe, un supervisor, ¿no? Atiende el mantenimiento, ejecuta y solamente queda ahí. Yo me imagino que te hablas por eso o quizás por un tema de jerarquía. Como está un poco abierta la pregunta, cuando es un tema de jerarquía y es un tema de organización, evidentemente tenemos que respetar el tema de organización y de jerarquía. Cuando hablamos de un tema tradicional, primero haz la revisión. ¿A qué te refieres con tradicional? Es decir, tradicional para mí, por ejemplo, podría ser notificar. Tradicional para mí podría ser hacer autónomo, porque es una empresa que por tradición siempre lo ha hecho. O tradicional para mí podría ser no hacer reportes y que todo sea de forma verbal. Por eso es que empecé la clase indicando que hagas una evaluación de tu proceso, ¿no? Evalúa cómo está tu proceso y en qué aspectos lo estás considerando como tradicional. Eso es lo que podría contestar porque está bastante ambigua la pregunta. Listo, pasamos a una siguiente pregunta que nos dice, bueno, es de Denis Maita. Nos dice, ¿cómo deberíamos afrontar un escenario en el cual los recursos para ejecución de trabajos de mantenimiento son muy limitados y no depende de nosotros? Por ejemplo, técnicos de la empresa no conocen el equipo ni cómo dar solución a problemas que se presenten. A ver, ¿podrías repetirme, por favor? Estoy buscando la pregunta. Ya, Sí. los recursos. Ya, Uh-huh. ok, ya encontré. Denis. Eso sí es una tradición. Que los recursos para mantenimiento siempre vamos a creer que son limitados. Siempre. Y algo que tenemos que considerar es que mantenimiento es un gasto. Ojo, mantenimiento no es una inversión. ¿Qué es una inversión? Un CAPEX. Pero mantenimiento es mantener y para eso se utiliza un OPEX. Y sobre eso es un gasto. Que nosotros le queramos dar un valor agregado diciendo de que hay que invertir porque mantenimiento es inversión. Hablando como tema conceptual, el mantenimiento es un gasto, ¿no? Como financiero. Si tú vas al gerente de finanzas de tu empresa, mantenimiento está como un gasto, no como una inversión, para empezar, ¿no? Segundo, el tema de los recursos siempre van a limitar porque financieramente hablando para una empresa es un gasto. Son muy pocas empresas que entienden de que este OPEX, que normalmente está en mantenimiento, en realidad lo que te ayuda es a tener una continuidad de tu proceso, te ayuda a tener una producción continua, ¿no? Lo saben, pero en el fondo, al tener una presión financiera, pues obviamente la primera área a la que voltean para optimizar, entre comillas, es mantenimiento. Entonces, primero, lo que te sugeriría, aparte de evaluar tu proceso, es ¿en dónde estás generando los gastos? Con lo que tienes. ¿Dónde se están yendo tus principales gastos? ¿En repuestos? ¿En servicios? Ahora, ¿esos servicios especializados o en servicios generales? ¿En repuestos de consumo constante? O sea, hay repuestos que estoy cambiando constantemente y es más, ahora lo hago mucho más rápido, antes lo hacía en media hora, ahora lo hago en 20 minutos, pero sigo cambiando a la misma velocidad. Entonces, la primera evaluación que yo haría ahí es, ¿dónde estoy gastando lo que tengo?
¿no? Antes de ir al segmento de que es mucho o poco. Primero, mi presupuesto, ¿qué tipo de control tiene? ¿Cómo hago seguimiento a mi presupuesto? ¿Es un seguimiento diario? ¿Es un seguimiento semanal? ¿Quién le hace seguimiento realmente? ¿Están bien direccionados los costos? ¿Cómo es que direcciona, cómo es que están direccionados los costos de acuerdo a la estrategia de mantenimiento? ¿No? Entonces, es importante primero que sobre lo que tengo, cómo estoy generando el gasto. Y para eso, control de costos, seguimiento de costos. Hemos hecho una planilla hace un momento de seguimiento de trabajos, ¿no? Entonces, tienes que tener una planilla de tu seguimiento de costos. ¿Dónde se está yendo tu costo? El otro punto que hablas es, los técnicos de la empresa no conocen el equipo ni cómo dar solución. También es una situación bastante crítica. Por eso es importante que a través de esta priorización entiendas dónde tienes que focalizar. No es lo mismo que no conozca sobre un equipo que el que falle yo tengo 4 horas para reparar, o sobre un equipo de que si falla necesito una atención inmediata porque afecta producción, afecta seguridad. Tengo que evaluar qué equipos no conocen. Y sobre esos equipos que no conocen, una estrategia es generar procedimientos. Si tu posición es supervisor de mantenimiento, entonces es a través de ti que puedes empezar a generar estos procedimientos. No sé qué industria sea, dependiendo de la industria y del equipamiento. Si, por ejemplo, como hice el ejemplo hace rato, no sabe regular estopas, genera procedimientos. Evalúa si tienes un área de ingeniería, un área de confiabilidad o un analista de confiabilidad. No sé cómo está tu estructura. Es decir, si tienes un área soporte para la parte técnica. Otro punto importante, dependiendo de la envergadura de la empresa, podrías evaluar si es que tienes proveedores estratégicos. Si es que ese componente que falla, si es que ese equipo que falla, lo tienes como proveedor estratégico y así este proveedor te pueda generar una capacitación. Y tú a través de esa capacitación puedas tener un procedimiento inicial, ¿no? ¿Qué es lo más típico cuando no se tiene a veces el recurso a la mano? Pero lo primero que tienes que hacer es ver en dónde se está yendo tu presupuesto. Y segundo, evalúa dónde o cuáles son los equipos que realmente interesa que tiene que conocer el técnico. Y si realmente es que no conoce nada, porque si no conoce nada, pues no te sirve tener ese técnico ahí. Ahora, ¿son todos los que no conocen? ¿Hay alguien que conoce? Los que conocen, puedo con ellos trabajar y generar un procedimiento y documentarlo para después entrenarlo. Esa es la labor de un supervisor. Ok, eso sería de forma general. Listo. Continuamos con una pregunta más. ¿Las pausas activas pueden causar pérdidas en la empresa? Es formulada por Jaime Angulo. Tangiblemente, no. Te va a generar, al contrario, productividad dependiendo cómo lo gestiones, cómo lo lideres. Una persona que está agotada, que está cansada, que necesita hidratarse, que necesita estirar los músculos, es menos productiva que una persona que se encuentra más relajada. Para eso existen las pausas activas. Las personas que están en una actividad tensa constantemente, ¿no? Y muchas veces como supervisores se comete el error de querer terminar la actividad y el trabajador está tenso. Si es un trabajador, y eso tenemos que lecturar nosotros en la parte de gestión de personas cuando veamos, porque tenemos que saber cuáles son los perfiles de las personas que tenemos. Entonces, probablemente, si este perfil es de una persona que cuando se pone tenso, cuando está muy inmerso en la presión, empieza a bajar su productividad, definitivamente hacer una pausa activa, si tienes una zona de break, dependiendo, vuelvo a repetir, cuál es la realidad o el entorno de tu planta,
Si tienes una zona de break, pues 5 minutos, 10 minutos no te va a generar una pérdida de producción. Al contrario, totalmente al contrario, te va a generar mayor productividad, porque puedes tener una persona 1 hora en el punto, pero ejecutando a un nivel de efectividad del 30%. Y puedes tener una persona media hora efectuando a un nivel de productividad del 80%. Y todo va a nacer a raíz de cómo tú gestiones el cansancio de tu equipo y cómo, cuál es el nivel de conocimiento que tú tengas de cada integrante de tu equipo, ¿no? Entonces, a tu respuesta es no, no te genera pérdida de productividad, al contrario, puedes ganar mucho gestionándolo correctamente. Listo. Por temas de tiempo, vamos a contestar una pregunta más. ¿Listo? Que es efectuada por Edison Guerrero. Nos dice, si tengo asignado un presupuesto en el CAPEX, ¿lo puedo usar en el OPEX? ¿Qué pasaría? Ya, mire, un CAPEX es una inversión. Un OPEX es un gasto para mantener una continuidad. Si tú agarras un CAPEX, la organización formalmente, financieramente hablando, y como contabilidad, no puedes mezclar esos dos presupuestos, porque se hace una declaración, ¿no? Si tú conversas con tu área de finanzas y ellos entienden la diferencia, te van a decir no. Y ahora, desde el punto de vista de mantenimiento, tampoco conviene, porque cuando tú haces un CAPEX, tú haces un proyecto de inversión. Puede ser un CAPEX sustaining, que normalmente es lo que pasa por mantenimiento, porque voy a hacer un ejemplo para que me entiendan de forma práctica. Voy a hacer un motor, ya terminó su ciclo de vida, y voy a hacer un CAPEX para comprar ese motor. Una bomba completa, un motor y su bomba. Entonces, es una inversión. Yo puedo aprovechar en ese cambio para hacer un pequeño estudio de ingeniería, porque es una inversión. Puedo hacer el cambio de su suministro. Puedo cambiar el motor y colocar un motor de alta eficiencia, ¿no? Por ejemplo, el material, si ha sido la bomba ha sido un material que constantemente me ha estado generando falla en el impulsor. Puedo evaluar a través de un especialista cuál es el material idóneo para esa bomba. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo sobre un activo. Porque me permite y puedo hacer todo ese proceso en un CAPEX. En un OPEX, ¿qué tengo que hacer? Darle continuidad a la operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy perdiendo la oportunidad de generar inversión sobre mis activos. Eso es lo que estoy generando. Y financieramente, contablemente, no puedo unir esos presupuestos. Tengo que trabajarlos porque se declaran. Uno es inversión y el otro es gasto. Eso es, de forma resumida. Correcto. Terminamos con la etapa de preguntas y respuestas. Recordar a los participantes que se les envió un formulario para que lo llenen y se les haga llegar su certificado